Ante todo, tengan un buen día. Mi nombre es Medina Cabana Alex Gonzalo y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que son los sensores. Así como el cuerpo humano necesita de los ojos para que le brinden información acerca de lo que sucede en su entorno, al igual pasa con los dispositivos, ¿no? O sistemas o procesos industriales en los cuales los ojos van a ser los dispositivos llamados sensores, ¿no? Entonces un sensor básicamente viene a ser un dispositivo que mide magnitudes físicas, químicas, biológicas, etcétera. Todas esas llamadas variables de instrumentación las transforma en variables eléctricas, ¿no? O mecánicas que sean medibles por medio de un transductor. Sensores en el cuerpo humano. Aunque muchas veces no reparamos en ello, en nuestro cuerpo humano tenemos cientos de sensores que nos permiten detectar la forma de algún objeto, por ejemplo, el olor de una flor, el gusto de alguna comida, el color de alguna cosa, ¿no? Toda esta información va a viajar por todo nuestro sistema nervioso hasta llegar al cerebro, el cual va a actuar como un transductor, eh, traduciendo las señales recibidas y procesándolas, interpretándolas y enviando una respuesta, ¿no? Para poder desenvolvernos con total normalidad en nuestro medio ambiente. Bien, ahora para definir un poco mejor acerca de las variables de instrumentación, lo podemos explicar como van a ser los factores que queremos medir, ¿no? Y que están en contacto directo con el dispositivo sensor. Por ejemplo, esos pueden ser la temperatura, la intensidad lumínica, la distancia, la aceleración, la presión, la fuerza, la torsión, el pH, la humedad, etcétera. O dependiendo de lo que queramos medir, ¿no? Pero así de simple no es, pues la temperatura directamente no va a poder ser interpretada por un dispositivo electrónico, ¿no? Porque un dispositivo electrónico trabaja con tensiones, corrientes, resistencias, ¿no? Con magnitudes eléctricas, para lo cual hacemos uso de un transductor, ¿no? Por ejemplo, un sensor y un transductor no va a ser lo mismo, aunque muchas veces su definición se parezca. Precisamente vamos a hablar acerca de esto, cómo definir la relación entre el sensor y el transductor. Okay. Vemos que el sensor está en contacto con la variable a medir, mientras que el transductor es la herramienta intermedia que transforma la señal de salida del sensor y la conecta con la señal de entrada de un display y o un controlador en un sistema de control, ¿no? Básicamente, para entenderlo mejor, el sensor es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar y al interactuar con estas magnitudes sufre cambios en sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, la magnitud puede ser la temperatura, ¿no? Y la propiedad alterada puede ser la resistencia eléctrica, ¿no? Que varía proporcionalmente a la variable medida, ¿no? El transductor viene a ser un dispositivo que tiene la misión de traducir o convertir una señal física en otra distinta, entendible por el sistema. Es decir, convierte una señal no interpretable por un sistema en otra variable que sí es interpretable por otro sistema, ¿no? Entonces, la variación de resistencia que se obtiene en el sensor es un valor directo de la temperatura, pero en los sistemas de control no trabajan con esas señales, sino que van a trabajar con tensión o intensidad, ¿no? Como hemos mencionado. Por lo que con ayuda de un transductor, esta variación de resistencia va a ser asociada a una variación de voltaje, que también va a ser proporcional a la temperatura o a la variable que estamos midiendo en cada caso, ¿no? Entonces una variación de resistencia en el sensor es leída por el transductor y asociada a una variación de voltaje. Por eso que muchas veces el transductor puede incluir al sensor, ¿no? Bien, para valorar la calidad de un sensor hay que atender siempre a sus características. Las características pueden ser la amplitud, la calibración, el error, la exactitud, el factor de escala, la fiabilidad, la histeresis, la precisión, el ruido, la sensibilidad, la temperatura del servicio o zona de error. Bien, pasemos a ver lo que son los sensores ópticos. Cuando hablamos de sensores ópticos, nos referimos a todos aquellos que son capaces de detectar diferentes factores a través de un lente óptico. Un sensor óptico básicamente se basa en el aprovechamiento de la interacción entre la luz y la materia. Esto para determinar las propiedades de la materia, ¿no? Bien, un sensor óptico
se compone básicamente de dos elementos principales, ¿no? Un sensor y un emisor de luz, pudiendo estar ese último integrado dentro o fuera del sensor. Entonces, en la imagen que vemos, notamos que el emisor de luz va a ser en este caso un diodo LED y el fototransistor va a ser el que va a ser el sensor, ¿no? Entonces vemos que el emisor, el fotodiodo, va a emitir un haz de luz que va a chocar con el objeto, va a rebotar y el rebote va a ser captado por el fototransistor, ¿no? Que va a recibir el haz de luz. La fuente de luz genera luz a cierta frecuencia, ¿no? Para que el sensor no pueda detectar, digamos, otros rebotes de fuentes de luces más lejanas, ¿no? Entonces, al generar luz en otra frecuencia o en una frecuencia única, la cual va a leer el fototransistor, evitamos, ¿no?, que haya una falsa alarma. Bien, pasando a lo que son los tipos de sensores ópticos, encontramos en esta categoría los más principales, que son los sensores basados en la reflexión y los sensores de modo barrera. Los primeros, los sensores basados en la reflexión, básicamente tienen el emisor de luz y el sensor muy próximos entre sí, ¿no? Y deducen la distancia a la que está un objeto dependiendo del ángulo que forme la luz al rebotar sobre este. ¿Cómo es eso? Pues como vemos en la imagen, que cuando un objeto entra en la zona de detección, hará que la luz rebote en cierto ángulo, ¿no? Y el sensor podrá deducir la distancia a la que está ese objeto dependiendo del ángulo que forme la luz al rebotar con él, ¿no? Entonces, esto hace que su rango sea bastante limitado, ¿no? No es para usos muy amplios. Bien. Entre sus principales aplicaciones, podemos usarlos, por ejemplo, para comprobar errores o imperfecciones en ciertos productos, ¿no? Pues nos permite esto evaluar muy a fondo cada, cada producto que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en la medición del perfil de una placa de circuito impreso, ¿no? También podemos en la medición de perfil de superficie de un engranaje, ¿no? Por ejemplo, en las grandes empresas, ¿no? Donde cuando falla alguna herramienta, algún dispositivo, se para toda la producción. Para evitar esto, podemos poner este tipo de sensores y ya sabemos en qué lugar de la fábrica o del lugar donde nos encontremos está el error. También podemos usarlo en la medición de perfil de superficie de un neumático, ¿no? Ahora bien, pasemos a los sensores de barrera. Este tipo de sensores tienen la fuente a una cierta distancia enfrente del sensor y solo pueden saber si el rayo se obstruye o no. Como vemos en la imagen, el sensor solo se va a activar en el caso de que un objeto bloquee el paso de la luz. Básicamente es el principio de funcionamiento de este tipo de sensores, aunque también se puede configurar para detectar una pérdida de cantidad de luz, ¿no? Pero eso ya con programaciones. Entre sus principales aplicaciones tenemos la detección de presencia o ausencia de placas de cristal líquido, ¿no? En este caso detecta la presencia de una placa de vidrio en varios procesos de la fabricación de cristales líquidos. Gracias a la cantidad de luz que se puede diferenciar, con alta precisión se logra una detección estable. En la otra imagen tenemos la evaluación del diámetro de los cuellos de botella y detección de cierre de tapa, detectando el diámetro y el cierre de tapa cuando se colocan en la botella. Gracias a su alta velocidad de muestreo, la detección se puede realizar sobre la banda transportadora sin necesidad de detener el objeto. En la siguiente imagen podemos ver la detección del nivel de líquido en tubos de ensayo, ¿no? Aquí detecta la cantidad de luz láser transferida y se pueden detectar con gran precisión los niveles de líquido, ¿no? Entre las principales ventajas de los sensores ópticos, pues vemos que es un método no destructivo y no invasivo. Ofrece posibilidad de integración en sistemas más complejos, ¿no? Son de bajo costo y tecnología bien establecida. La posibilidad de control a distancia de lugares poco accesibles físicamente, ¿no? Entre sus principales desventajas tendríamos de que la distancia de detección es corta, como vimos son apenas algunos metros, ¿no? En otros casos son centímetros. Son muy sensibles a factores ambientales como la humedad y no selecciona el objeto a detectar. No puedes detectar cualquier objeto
especificar en el momento. Ahora pasemos a ver otro tipo de sensores ópticos, ¿no? Que son importantes, pues con esto se pueden fabricar otros sensores mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el LDR o fotorresistor, que son resistencias dependientes de la luz, ¿no? Se les llama también fotorresistor o fotorresistencias. Es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz que incida sobre él, ¿no? El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidente, ¿no? No muchas veces, tal vez nosotros hemos jugado con estas LDRs en los laboratorios, que cuando los tapábamos o cuando los armamos en un protoboard, los conectábamos a un LED, tapábamos este LDR y veíamos cómo variaba, ¿no? Se prendía la luz, el LED o se apagaba, ¿no? Para eso principalmente sirven los LDRs. También tenemos los fotodiodos, que es un diodo detector de luz. Es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que le incida, ¿no? O lo ilumine, ¿no? A diferencia de los LDRs, este conduce una cantidad de corriente, ¿no? El otro es resistivo, ¿no? Estos fotodiodos son usados en las lectoras de CD, ¿no? Recuperando la información grabada en el surco del CD, transformando la luz del haz de láser reflejada en el mismo en impulsos eléctricos, ¿no? Para ser procesados por el sistema y obtener como resultado los datos grabados. También se usa para la transmisión de información por fibra óptica. También tenemos los que se llaman fototransistores, ¿no? Un fototransistor es un transistor sensible a la luz, más sensible que el fotodiodo por el efecto de ganancia del propio transistor, ¿no? Estos son usados en sensores en claroscuro, usados en transmisión simple de datos en baja velocidad también, ¿no? Decimos que son más sensibles que el fotodiodo, eh, pueden captar más respuestas de luz, ¿no? En aplicaciones en tiempo real, por ejemplo. Ahora pasamos a un tema bien interesante, lo que viene a ser los sensores CED y las cámaras de video, ¿no? CED proviene del inglés Charge Couplet Device, que viene a ser un dispositivo de acoplamiento de cargas, ¿no? Como vimos en la exposición pasada acerca de cámaras, el sensor es lo que está dentro de una cámara digital o una cámara de video, la que se encarga de convertir, ¿no? Las señales que ingresan por la lente, las señales de luz, en variables eléctricas, ¿no? Que van a ser procesadas dentro de ese sensor. Entonces el primer CR fue diseñado en 1969 y lo curioso es que no fue diseñada precisamente para capturar imágenes, sino que fue diseñada con el fin de almacenar información, ¿no? Recién un año después, en los 70, los laboratorios Bell construyen la primera videocámara, ¿no? Que implementó un CDD como sistema para capturar imágenes, ¿no? Podemos decir que el sensor de imágenes es lo que el rollo fotográfico fue para la fotografía convencional. Pasamos a hablar un poco más sobre el sensor CR, que viene a ser una matriz de elementos fotosensibles, ¿no? O sea, llamados píxeles. Entonces, la función de esta matriz es la de convertir la luz que recibe en impulsos eléctricos, ¿no? Que por medio de un circuito se puede detectar, digitalizar, amplificar y almacenar. También tenemos a los sensores CMOS, que son sensores de píxeles activos y que son sensores que detectan la luz basados en la tecnología CMOS, ¿no? Complementary Metal Oxide Semiconductor, que significaría semiconductor complementario de óxido metálico. Bien, ahora pasamos a ver las principales características y diferencias de estos dos tipos de sensores, ¿no? El principal factor viene a ser el funcionamiento, ¿no? El CMOS difiere del CE sobre todo en la amplificación y la transmisión de la señal eléctrica al conversor ADC, ¿no? Entonces vemos en la imagen que mientras que los CEDs deben transportar la señal hasta los extremos del sensor para de ahí recién amplificarlas y transmitirlas hacia el convertidor ADC, en el CMOS cada píxel incorpora un amplificador de la señal eléctrica y el conversor digital se encuentra integrado en la propia estructura del sensor. Ventajas del sensor CMOS, ¿no? Los CMOS son semiconductores y como tales requieren un proceso de fabricación mucho menos complejo y más económico que los CED.
También posee una lectura simultánea de mayor número de píxeles. El conversor digital puede estar integrado en el chip, como lo mencionamos antes, y son más económicos, ¿no? Es curioso, pues, una mejor tecnología al parecer y más barato, ¿no?, que los SD. Pero también tenemos algunas desventajas, como por ejemplo menor superficie receptora de la luz por píxel. Ojo, eso también depende del tamaño que tenga el sensor. También podemos tener una menor uniformidad de los píxeles, o sea, eso nos va a traer un mayor ruido. Ojo, también dependiente del tamaño del sensor. Y el último, que sería el efecto Gilling, ¿no?, o inestabilidad, ¿no? Es el que cuando en una imagen tenemos movimientos rápidos, ¿no?, al tomar una foto, entonces se tuerce el video o la foto, ¿no? ¿Por qué es importante para la imagen de la cámara el tamaño del sensor? Una cámara compacta de 16 megapíxeles nunca va a ser tan buena como una cámara reflex digital de 12 megapíxeles. ¿Esto por qué? Pues debemos saber que tanto los sensores CCD como los CMOS tienen una resolución en función del número de píxeles, ¿no? Los famosos y tan valorados megapíxeles, ¿no?, que se nos ofrecen en anuncios de celulares, tal vez de cámaras digitales, ¿no? Estos megapíxeles lo único que nos van a decir es su tamaño, el tamaño de la imagen, ¿no?, más no la calidad, ¿no? Los megapíxeles dicen el tamaño de la imagen más no su calidad. El tamaño del sensor de una cámara va a determinar la cantidad de luz que se utiliza para crear una imagen, y vamos a tener más información, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto más fácil? Mediante una analogía, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos tres baldes representando a los tres tipos de sensores que hemos tomado. Por ejemplo, el pequeño representando a la compacta cámara digital, el siguiente una cámara híbrida, y el más grande, que sería una cámara reflex digital, ¿no? Para tomar el concepto hay que pensar que el sensor tiene una superficie donde la cual incide la luz, ¿no? Y cuanto mayor sea esta, mayor cantidad de información se obtendrá, ¿no? Entonces, si se parte de mucha información, se puede procesar una mejor calidad, ¿cierto? Es decir, cuanta más información tenga para cada píxel, mejor se podrá resolver el tema del contraste, el de color y el rango dinámico, por lo que se obtendrá una imagen más limpia y libre de ruido, ¿no? Esto es también gracias a lo que las cámaras reflex digitales, eh, sin mucha luz, puede tomar una imagen decente. Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos, podemos saber que sensores más grandes nos pueden ayudar a capturar imágenes de mejor calidad, claro, pero también traen consigo una serie de características, ¿no?, algunas buenas y otras no tan buenas. El primer impacto, y la más obvia creo yo, en el caso de este sensor de la cámara más grande, es el tamaño, ¿no? Pues no solamente el sensor va a ser el que va a ocupar más tamaño en el dispositivo, sino que también va a necesitar de una lente más grande, ¿no?, para lanzar la imagen, ¿no? Es por eso que los fabricantes de teléfonos inteligentes, hablando en general, siguen con sensores muy pequeños, ¿no? En las siguientes diapositivas vamos a comparar los sensores de las cámaras de los smartphones, y nos vamos a dar cuenta de por qué son tan delgadas estos dispositivos, ¿no? Eso también explica por qué el material de las fotografías profesionales es aún más grande, ¿no?, y más pesado. Como vemos en la imagen, que dice: si el Samsung Galaxy tuviese un sensor full frame, no cabría en el bolsillo, ¿no?, ya que está a comparación con una Canon 5D, que sería la de acá, ¿no? Esta cámara Canon, pues el sensor es más grande, y para que sea full frame y reflex necesita una serie de lentes, ¿no?, acá adelante, los cuales van a permitir que el tipo de captura de foto de imagen sea de una perfecta calidad. Ahora bien, algunas veces hemos visto que los fabricantes les cuesta revelar exactamente el tamaño del sensor de la cámara, ¿no? Incluso cuando lo hacen en alguna página de especificaciones y características, esta información está en una nomenclatura difícil de entender, ¿no? ¿Cuántas personas serían capaces de decir exactamente el tamaño de un sensor
de su cámara sin consultar internet, ¿no? Entonces, acá traigo un cuadro comparativo que nos dice las diferentes nomenclaturas de los sensores, ¿no? De las cámaras digitales y de los smartphones, ¿no? Teniendo en cuenta que el primero, el más pequeño, de 1/3.2 pulgadas, que equivaldría a 4.54 por 3.42 milímetros, ¿no? Es pequeñísimo, ¿no? Comparado a un sensor full frame que vendría a ser 36 milímetros por 24 milímetros, ¿no? Dicho sea de paso, aunque muchos no lo sepamos, la mayoría de smartphones tiene ese sensor de acá, ¿no? El más pequeño de todos. Como bien acabo de mencionar, en la mayoría de los teléfonos inteligentes, como por ejemplo en este caso les puse el iPhone 5, usan pequeños sensores de imagen, ¿no? Apenas el iPhone 5 utiliza el 4.54 por 3.42 milímetros, ¿no? Es el más pequeño que vimos en la tabla anterior. Y esto explica, ¿no?, cómo se puede mantener dispositivos tan delgados y ligeros, ¿no?, con el paso de los años. Pero también de por qué la calidad de la imagen y el rendimiento con poca luz sufre, ¿no? Especialmente si es un celular que puede obtener hasta 12 megapíxeles, ¿no? Como les digo, el megapíxel solo dice el tamaño de la imagen, más no la calidad de este, ¿no? A grandes rasgos, puede hacer una tabla comparativa sobre los celulares con el sensor más grande, ¿no? Encontrando entre los más bajos puestos al Apple, ¿no? El iPhone del Apple, que viene a ser uno de los sensores más pequeños que utiliza, ¿no? Seguido del Samsung Galaxy S5, el Nokia Lumia 1520, el Sony Xperia Z1 y Z2 en su edición compact, y ya entre los más grandes tenemos al Nokia Lumia 1020 con 1/1.5 pulgadas y el Nokia 808 Preview, ¿no?, que viene a ser uno de los más grandes sensores, ¿no?, que utiliza un smartphone. Como notamos, con el paso del tiempo cada vez podemos hacer mejores fotos debido a los avances de la tecnología, ¿no? Y con sensores más grandes podemos llegar hasta tener resoluciones muy amplias, ¿no? Por ejemplo, la novedosa 4K, resolución 4K, que básicamente viene a ser un estándar emergente para resolución en cine digital e infografía, ¿no? El nombre deriva de la resolución horizontal, la cual es aproximadamente de 4000 píxeles, ¿no? Precisamente la Full 4K vendría a tener 4096 por 2160, y la versión 4K UHDB, que es ultra alta definición de video, viene a estar dada por 3840 por 2160 píxeles, ¿no? Acá les tengo un cuadro comparativo acerca de las resoluciones anteriores a las 4K, ¿no? Algunos recordarán el uso del VCD, que salió no sé, ya muchos años. Comparándolo con el 4K es una diferencia abismal, ¿no? La resolución HD, que viene a ser de 720 a 1080 píxeles, viene a ser, creo, la cuarta parte de lo que es 4K hoy en día. Algunas fotos que pude poner sobre la resolución 4K, no sé si se verán en la resolución que tengo yo después de la edición del video, pero se ven muy nítidas y es impresionante, ¿no? Ahora veamos el futuro 8K. Vemos que aunque la tecnología 4K supone un gran avance, todavía no supone el límite, ¿no? El límite de percepción del ojo humano está en 8K. Si el 4K se convierte en la pantalla de
84 pulgadas a una resolución de 3840 por 2160 píxeles. La futura 8K supone una pantalla de 145 pulgadas, o sea, lo que su diagonal es de 3,7 metros de largo, cuya resolución tendría unos 7680 por 4320 píxeles, ¿no? Donde cada cuadro equivale a una imagen de 32 megapíxeles de una cámara fotográfica, ¿no? Una tecnología que ya en 2012 el sector normalizado de las telecomunicaciones, UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, dependiente de la ONU, aprobó esta resolución, ¿no? Como un estándar en la industria de la televisión. Este organismo lleva normalizando las comunicaciones a nivel mundial, ¿no? Desde 1865. Ahora bien, como vemos en el cuadro comparativo, notamos que el 8K supera por creces al 4K, el cual aún no se termina de instalar en nuestros dispositivos, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, buscar algunos videos en 4K en una portátil, una laptop, aunque tenga una buena conexión a internet, pues la laptop se cuelga, ¿no? No soporta estas resoluciones. Bien, creo que la mayoría de personas hoy en día cuenta con uno de esos smartphones, ¿no? Un teléfono inteligente. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que el móvil actúa de maneras que no terminamos de entender, ¿no? Es porque en un smartphone vienen instalados muchos sensores, ¿no? Para el funcionamiento de este. Por ejemplo, el acelerómetro, el cual detecta en qué posición está nuestro móvil, ¿no? Mide la aceleración, la inclinación de nuestro móvil, ¿no? La rotación del dispositivo. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un documento, giramos el celular para un costado y automáticamente cambia de posición, ¿no? Para leerlo más ampliamente. También el acelerómetro es usado en los juegos de carrera, por ejemplo, cuando hacemos el ademán que el móvil es un timón, ¿no? Y lo giramos a los costados y el carro actúa como si estuviéramos girando, yéndonos para el lado que hemos girado. Bien, otro tipo de sensor que encontramos en el móvil viene a ser el giroscopio, ¿no? Este viene a ser como una evolución del acelerómetro, ¿no? Si el acelerómetro eh, solo sensa en cuanto linealmente, el giroscopio es un poco más preciso, ¿no? Más potente. En este caso mide la orientación del movimiento, el movimiento angular de nuestro móvil, ¿no? Esto podemos notarlo si alguno ha visto videos en YouTube sobre en 360 grados, como dicen, ¿no? O sea, estamos viendo un paisaje y si nos vamos con el celular para un costado, para nuestra izquierda, digamos, toda la pantalla gira también, ¿no? Como si fuera un video en 360 grados, ¿no? Entonces, el giroscopio sirve para esas aplicaciones más que todo, ¿no? Para juegos, en el Google Maps también podemos usarlo. Otro sensor que tenemos en nuestro dispositivo móvil viene a ser el barómetro. El barómetro, como sabemos, mide la presión, ¿no? Nuestro móvil va a medir la presión atmosférica, ¿no? La principal aplicación para el barómetro en nuestro móvil nos permite tener datos más precisos con el clima, ¿no? El GPS también nos ayuda a tener un GPS más preciso, ¿no? Por el tema de la altitud. También tenemos el magnetómetro y el sensor de proximidad. El magnetómetro, como ya debemos de darnos cuenta, mide el campo magnético, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces hemos visto brújulas, la aplicación de brújulas, ¿no? En un dispositivo, y es precisamente por el magnetómetro, ¿no? Otra aplicación también viene a ser si alguno tiene un celular que tenga un smart cover, ¿no? Una funda smart cover, el cual cuando lo abres, la funda se enciende la luz, ¿no? Del celular, y cuando lo cierras se apaga. ¿No? Es precisamente por el magnetómetro que posee nuestro celular. Por otro lado, el sensor de proximidad
Funciona, por ejemplo, cuando vamos a hacer una llamada y marcamos el número, apretamos el icono de llamar y al acercarlo a nuestra oreja, automáticamente se apaga, ¿no? La pantalla. Entonces, eso es principalmente por el sensor de proximidad. Algunos tienen un LED, ¿no? Que emite y trabaja prácticamente como un sensor óptico, ¿no? Manda la luz, un haz de luz, y dependiendo con el ángulo que rebote, va a detectar a qué distancia está, ¿no? Y tendría que ser una distancia bien próxima para que el dispositivo se apague, ¿no? Como en el caso de hacer una llamada. También tenemos el sensor de luz. El sensor de luz básicamente está en la parte superior de nuestro dispositivo, ¿no? Hemos visto un puntito negro que a veces pensamos que es un sucio, pero si lo buscamos bien, está en la parte superior al lado de la marca, por ejemplo acá, por acá, no al lado del altavoz. Y lo que hace prácticamente es, por ejemplo, ¿no? Cuando se nos da la opción de poner en brillo automático, no es por arte de magia que el celular adivina cuándo ponerse más iluminado, ¿no? Es por el sensor de luz que tiene incorporado. Finalmente, las conclusiones. Eh, Durante toda la exposición hemos logrado entender que los sensores tienen una gran importancia para nosotros, ¿no? Ya que nos permiten ampliar nuestros sentidos para adquirir conocimientos sobre magnitudes físicas o químicas, ¿no? Que por su naturaleza o tamaño no pueden ser percibidas por los seres humanos. Hoy en día los sensores tienen aplicaciones en todas las ramas de la ingeniería, como hemos visto en la industria automotriz, en la robótica, en la industria aeroespacial, en la medicina, en la manufactura, bioingeniería, etcétera, ¿no? Aquí tengo los lugares donde he sacado la mayoría de información. Algunos son blogs muy interesantes, ¿no? De tecnología, de celulares, de 4K. Les recomendaría que lo lean porque hay mucha información que no he podido abarcar sobre el tema. Los ejercicios resueltos. Tenemos el primero que dice, se tiene un sensor óptico que tiene un diodo que está trabajando con una longitud de onda de 55 micrómetros. 1. Hallar la distancia a la que está el objeto si el voltaje del sensor es de 8,75 voltios. ¿No? Es un sensor óptico y trabaja con diodos, ¿no? Por lo que la ecuación del diodo viene a estar dada por el voltaje, que va a ser igual a 26.434 multiplicado por la distancia, que esta va a estar elevada a la menos 1.211. Entonces, se nos da que el voltaje es 8,75 voltios y solo nos queda reemplazar en esta fórmula, ¿no? El voltaje. Reemplazamos 8,75 y nos quedaría el otro lado igual, en lo cual tendríamos que despejar la distancia. Si pasamos dividiendo el 26.434, nos quedaría 0,83 y solo nos quedaría despejar la distancia, ¿no? Finalmente la distancia nos va a dar 2.5 metros. La 2. Hallar el tiempo en el que la señal se irradia y retorna. Como es un sensor óptico, eh, la luz va a salir del sensor, va a detectar el objeto, va a rebotar contra este y va a regresar al sensor, ¿no? El tiempo de respuesta, por ende, va a estar dado por una ecuación que casi sale la deducción, ¿no? Que va a ser dos veces la distancia de ida y de vuelta dividido por la longitud de onda y multiplicado por la inversa de la frecuencia de radiación.
Bien, se nos da la longitud de onda que es 55 micrómetros y nos faltaría la frecuencia, ¿no? Pero como por conocimientos previos sabemos que la frecuencia viene a ser la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Sabemos que la velocidad de la luz viene a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo aproximadamente, y la longitud de onda ya la tenemos, ¿no? Que es 55 micrómetros. La frecuencia nos daría 5.45 por 10 a la 12 Hz. Solo nos quedaría reemplazar la distancia, que es 2.5 metros, longitud de onda de 55 micrómetros. La frecuencia de radiación viene a estar dada lo que hemos hallado ahorita, 5.45 por 10 a la 12, ¿no? Hz. El tiempo final, el tiempo de respuesta en que la luz salga del sensor y vuelva a este, va a ser 16.68 nanosegundos. Entendido esos problemas, pasamos a los ejercicios propuestos, que son bien parecidos a los anteriores. Dice, se está trabajando con un sensor infrarrojo, con diodos también, y este captó que un objeto está a 3 metros de distancia, ¿no?, del sensor. Se nos dice la primera pregunta, hallar el voltaje con el que trabaja el sensor. La 2 nos dice si la frecuencia a la que se irradia la luz del diodo es 5 por 10 a la 12 Hz. Hallar la longitud de onda a la que trabaja el diodo. Son muy parecidas en realidad a las anteriores. Y la última nomás, que vendría a ser un poco para pensar, hallar el tiempo que demora la luz en volver al sensor desde el momento en que captó al objeto, ¿no? Entonces, esta fórmula es para el tiempo de respuesta, pero nos pide el tiempo que demora la luz, pero en volver, ¿no?, desde el momento en que se captó el objeto. Entonces, habría que modificar esta fórmula a ver si se dan cuenta en dónde. Las respuestas están ahí, a ver si les da las mismas. Eso vendría a ser todo por la exposición. Muchas gracias y hasta pronto.